¿Es la iglesia perfecta que estás buscando la excusa perfecta para no comprometerte con nadie? Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu amigo Gerson García. Hoy en día podemos analizarlo todo. La música que escuchamos, la comida que pedimos, hasta la pareja que buscamos en una aplicación. Todo tiene que encajar perfectamente con lo que queremos. Una búsqueda en la internet, una recomendación de una app, una pregunta a la inteligencia artificial pudiera revelar en segundos si lo que encontramos representa perfectamente lo que estamos buscando. Si no, simplemente seguimos deslizando el dedo por la pantalla. Es muy posible que ya, quizás sin darnos cuenta, empecemos a tratar a la iglesia en la misma forma. En estos días, el profesor Ryan Burge, escribiendo para Reflections, la publicación de la Escuela de Divinidad de Yale, cuenta la historia de un periodista que dejó de ir a la iglesia no por un evento traumático o por escrúpulos doctrinales, sino porque poco a poco se cansó de no estar de acuerdo con todo lo que estaba escuchando desde el púlpito. Y honestamente, ¿quién no ha sentido eso alguna vez? Esa sensación de no puedo comprometerme con esto porque no coincido 100%. Burge cuenta que, escribiendo su tesis doctoral, se obsesionó tanto con la perfección que casi se pierde la alegría de haberla terminado. Hasta que alguien le recordó que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros estamos buscando la congregación perfecta como excusa para no echar raíces en ninguna? Hoy vamos a hablar un poco de eso, de la autenticidad, de la pertenencia y de lo que la Biblia dice sobre a quién Dios llama para construir esa comunidad de fe. Al parecer, no es a los que ya tienen todo arreglado y resuelto, sino quizás a muchos de nosotros que estamos indecisos. Pero antes queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuentra y escucha Entre Amigos con Gerson García en YouTube, Spotify y Apple o donde quiera que descargues tus podcasts. Cada semana y de forma gratuita encontrarás nuevas conversaciones con nuevos temas sobre la fe cristiana y el mundo de hoy. También te invitamos a que compartas nuestra conversación en tus redes sociales y así permitas a tus amigos y seguidores participar de este tiempo juntos. Guillermo y Elsa, espero que estén bien y disfrutando de este tiempo. Y no sé si este tema de la iglesia perfecta o lo perfecto como enemigo de lo bueno alguna vez les ha ocupado y han reflexionado acerca de A eso. mí me identifica mucho lo que dijo Unamuno, famoso filósofo y escritor y pensador español, cuando dijo que el mundo soy yo y mis circunstancias. Y lo encontré extraordinario porque así me he sentido muchas veces en las iglesias a las que he asistido como simple miembro de una congregación en donde realmente encuentro que la enseñanza, los dogmas, las doctrinas de una iglesia determinada no se identifican con lo que yo ando pensando o buscando en muchas áreas, aunque reconozco que tienen una razón histórica y tienen una razón de ser, pero sin embargo está siempre esa inquietud de que no alcanzan a lo que yo estoy idealizando, a lo mejor en términos de lo que podría ser una iglesia, vamos a llamarla así entre comillas, perfecta. A mí me llama la atención el uso de la palabra incomodidad, ¿no? Y la pregunta que haces, Gerson, de si alguna vez nos ha pasado. Pues sí, yo creo que... Casi retórica la pregunta, Elsa, casi Vamos retórica. al ratito quiero escuchar lo que tú tienes que decir al respecto. Ajá. A mí me ha pasado en ocasiones. Yo creo que hay diferentes circunstancias por las cuales nos hemos llegado a sentir incómodos tras lo que escuchamos del púlpito, desde el púlpito por los pastores, o el tipo de ministerios en los cuales la iglesia se está involucrando y pues a veces estamos de acuerdo, a veces no. Lo mismo con el estilo de música, ¿no? O la hora en la que se inicia
y termina el servicio de la iglesia. Hay tantas cosas por las que no podemos estar de acuerdo, por las cuales podemos estar incómodos. Una de ellas, recuerdo yo una experiencia personal, creo que ustedes también la han vivido, es que recuerdo años atrás cuando estaba muy apretada la situación económica. Tal vez lo estamos pasando también muchos de nosotros en estas ocasiones, pero desde el púlpito a nivel nacional había estábamos al borde de una depresión, ¿no? No llegamos a tanto, Mm. pero sí, estaban las cosas muy apretadas económicamente para muchísimas personas en el país, me refiero a los Estados Unidos en particular, y pues no alcanzaba, el fin de mes estaba muy, muy apretado. Y sin embargo, en el púlpito estaban, creo, predicando acerca de muy buena predicación, ¿no? Muy buena predicación, pero estaban predicando, creo que era el Evangelio de Mateo. Y en ese momento nunca el pastor mencionaba nada en ese tiempo, en esa secuencia de predicaciones, mencionaba nada acerca de la realidad de la cual estábamos sufriendo y por lo que estábamos atravesando las personas sentadas en las bancas de su iglesia. Y eso me tenía muy, muy incómoda, la Yo verdad. creo que nos podemos identificar con diferentes tipos de incomodidades, ¿no? La tuya es una muy frecuente en este grupo, que la hemos verbalizado en varias ocasiones, y de hecho hace poco tuve una conversación con un profesor de seminario de origen colombiano, y también me decía lo mismo que tú, ¿no? Hay una desconexión entre la predicación y lo que vivimos de lunes a sábado, ¿no? ¿Verdad? El domingo es un oasis ahí extraño Mm. que no tiene nada que ver con lo que es nuestra vida cotidiana, ¿no? Y esa podría ser una razón por la incomodidad. Creo que hay incomodidades que son esenciales para el desarrollo de nuestra fe y que debemos tener. Y creo que hay incomodidades por la falta de fidelidad al Evangelio, ¿no? Mm. Y creo que yo haría una distinción. Si estoy en una comunidad de fe que traiciona, ¿verdad? No mis preferencias personales, no mis gustos, no mi agenda o mis temas de interés o mis ideales sociopolíticos o, ¿verdad?, mi manera de entender el mundo, pero que traiciona la fe, que traiciona las fuentes de Mm. esa fe, las escrituras, el entendimiento de una tradición que se nos ha dado a lo largo de siglos y a la que podemos volver con frescura y volver a analizar, como tú sugerías, con perspectivas nuevas y con perspectivas contemporáneas, ¿verdad? Si hay una traición a eso, yo creo que la incomodidad me tiene que hacer salir de ahí. O sea, ese no es, ¿verdad?, el Evangelio, digamos, ¿no? Si hay una traición al Evangelio, obviamente es una incomodidad insostenible que me va a hacer salir. Pero estamos hablando de estas otras incomodidades, de estas otras preferencias, de estos otros gustos y de estas otras objeciones, particularmente en cuanto al tema de la autenticidad, ¿no? El autor habla de esa obsesión generacional, que lo vemos particularmente en la gente joven, pero que alguno de nosotros que no es tan joven está siendo arrastrada hacia eso, de la autenticidad total. Yo cuando hablo con mis hijas lo noto, ¿no? Si hay una rayita que no coincide, si hay un aspecto que no es genuinamente, totalmente auténtico, entonces todo se descarta, Ujú. ¿verdad? La idea de la cancelación, ¿verdad? Si Sí. alguien hace algo y de pronto no coincide exactamente, entonces es Te caché, descartado, es te caché. desechado. Sí, y entonces ya no eres parte, no Sí. puedo ser parte de tu mundo, tú no eres parte del mío. Y creo que ahí es donde el artículo está poniendo el dedo en la llaga, ¿no? No objeciones centrales al Evangelio, pero esta idea de que tú dices una mala frase, tú eres insensible según mi manera de entender, de alguna forma, y de pronto ya eres descalificado y por Ujú. tanto hay esta ruptura y esa cultura que él llama de la autenticidad total, radical, que es algo generacional, de gente más joven, pudiera estar dominando el ambiente de las iglesias, ¿no? También está el caso de las personas, vamos a llamarle de mi edad, ¿verdad? Los que son ya mayores, como en el La caso época de la específico de incomodidad. una,
Sí. de la incomodidad de una De muchas señora que, incomodidades. que me dijo un día en que yo, por el calor que había, hice la predicación con traje, pero sin corbata, y Uy, me qué dijo, pecado, qué el pecado. sermón hubiera sido perfecto si hubiera usted tenido una corbata que ponerse, ¿no? Y hasta me ofreció comprarme una. A mí me trajeron una vez que no llevé corbata, una corbata Es- de los años 70, parecía yo Bozo el payaso con esa corbata. Y Entonces, me la puse para entonces predicar. el finado James Kennedy, que fue el pastor de la iglesia Coral Ridge aquí en la Florida, en los Estados Unidos, y que idealizó este sistema de evangelismo explosivo, como lo catalogó él, una vez hizo una predicación o una entrevista en la que yo accedí, en donde él decía que hoy día los púlpitos son terapéuticos y solamente buscan de alguna manera ver a las congregaciones con una necesidad puntual que el pastor la quiere tratar desde una perspectiva psicológica y sin ofrecerle ningún otro alcance que podría ser el alcance más total que podría tener el Evangelio. Y a mí me pareció ese enfoque bastante acertado en un sentido, porque muchas iglesias y muchos pastores, y a lo mejor por la cuestión del tiempo, que es un tirano extraordinario, para los 22, 23 minutos que un pastor tiene para predicar, lo único que hace es apuntar a algunas cosas que él percibe como una necesidad, pero que a lo mejor no abarca el total de lo que la gente está padeciendo, como lo dijo Elsa, una cuestión de una crisis económica que está afectando a todas las personas. Entonces yo creo que aquí hay una especie de desequilibrio entre lo que las iglesias ofrecen y los pastores están obligados a ofrecer y también la percepción que la gente tiene. Por otro lado, cuando Gerson habla de que las personas, especialmente jóvenes, no perciben una fidelidad como ellos la entienden y ven una especie de fisura, ¿verdad?, que no cuadra con el entendimiento de ellos, entonces descartan toda la enseñanza o toda la predicación o todos los énfasis que se quieran hacer. Ahora bien, yo le pongo un ejemplo que viene de la Biblia. Cuando Jesucristo estaba tratando de enseñarle a unos discípulos, algunos que eran bastante díscolos, algunos que no podían entender el concepto del reino y otras cosas más, Jesucristo se enfrenta con ellos y les dice la pregunta crucial, ¿no? Porque él ve que la gente se comienza a ir. Cuando no entienden lo que él está diciendo, la gente se comienza a ir y entonces algunos de los discípulos también se encuentran inquietos y él les dice la pregunta que es clave. ¿Ustedes también se quieren ir? Y la pregunta yo creo que Ajá. fue fantástica en su momento, porque las personas como yo y como ustedes, que andamos buscando la iglesia perfecta, a lo mejor podríamos también encontrar algún tipo de enfoque ante esa pregunta. Nosotros también queremos irnos y ahí está la clave de la cosa, ¿no? Muy fuerte, muy fuerte. Si razonamos en lo que acaba de decir Guillermo, de verdad. Sí, es muy fuerte. Ujú. Y déjame decirte, Elsa, creo que una de mis incomodidades con este tema es cuando Pablo a los corintios les invita a ponerse delante del espejo, les dice, miren, acuérdense que ninguno de ustedes son sabios, ni poderosos, ni inteligentes. Si uno lee ese pasaje, ¿verdad? De Primera de Corintios en el capítulo 1, si lo leen en la traducción del lenguaje actual, aparece la palabra tontos por ahí, ¿no? O sea, es como que... Y entonces de pronto dice uno, y esta es la comunidad que Cristo imaginó y soy yo parte de eso. Es tan poco halagüeña, ¿verdad? Esta descripción que nos da Pablo. Y yo creo que hay un elemento de incomodidad también en este entendimiento de que Dios parece que eligió a lo débil, a lo menospreciado, a lo marginal, a lo que no es prominente, ¿verdad?, en la sociedad, y que de ahí levanta una comunidad. Y ahora me invita a mí, que quizás en mis megalomanías no me veo de esa manera, a ser parte de esta comunidad y asociarme con esta gente. ¿Es esa una objeción? ¿Es esa también un escrúpulo que ejercitamos para no ir, verdad? No solamente lo que se dice desde el púlpito, que es lo que hemos capitalizado, pero de pronto la composición de esta comunidad que yo considero
que no solamente que no son como yo, pero que pudiera alguno de nosotros considerar que no son, que están por debajo de nosotros. Y ahí Dios me dice, aquí estás, aquí te tienes que quedar. Sí, yo creo que sucede mucho, sí, pero no hay esa sinceridad, ¿verdad? Esa autoevaluación donde dices, ah, caray, aquí sí me está desafiando el Evangelio. Jesucristo está diciendo que le tienda la mano a esta persona y pues la verdad no. Si me ven con ella, ¿qué van a decir mis amistades, no? Incluso pasa, Elsa, y yo creo que tú y yo hemos tenido esa experiencia porque hemos ido juntos a actos litúrgicos, celebratorios, ¿verdad? En iglesias con liturgias tremendas, mensajes increíbles, ¿verdad? Y parece que estamos en la antesala del cielo. Y si vamos 2 veces, vamos a empezar a descubrir las fisuras. Y una de las cosas que tú y yo nos decíamos, me parece que somos aquí como la mosca en mitad de la leche. Aquí todo el mundo no nota, ¿verdad? O sea que hay ese elemento también, ¿no, Serrano? Bueno, yo estaba pensando desde otra óptica ahora en la ironía, no lo quiero llamar hipocresía porque sería muy fuerte, acerca de lo que se lee en la llamada y famosa Estatua de la Libertad que está en Nueva York, y en donde se dice, ¿no?, que hay una inscripción que fue la que formuló toda esta cuestión de traer la estatua desde Francia hace ya 2 siglos y todo eso. Y entonces que dice, denme a los desvalidos, denme a los pobres, denme a los necesitados, a los Así es. perseguidos, ¿verdad? Y entonces se produce la gran inmigración fundamentalmente europea, que venía a poblar algunas de las ciudades de este país y que se establecieron acá. Pero no es hipócrita ahora ver a todos los desvalidos y a los pobres y a los necesitados que llegan a las fronteras de este país y entonces creamos murallas, creamos espacios especiales para almacenarlos ahí, especialmente familias y niños, qué sé yo, porque son los indeseables que no queremos que compartan lo que tenemos, cualquier cosa que tengamos. ¿No será también una especie como de parábola de nuestro tiempo Mm. en donde el Evangelio nos dice otra cosa, ¿no? Nos dice que tenemos que compartir todas las cosas que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, y tantas cuestiones que son tan difíciles de equilatar y de poner en la práctica. Y entonces la iglesia, en un sentido, las congregaciones, los centros de fe, como quiera que le llamemos, están compuestos por personas en donde tenemos que aprender a soportarnos y aprender a vivir y a convivir, incluso aceptar algunos teólogos y pastores que a veces nos dan el ancho, ¿no? Predican algunas cosas que están por allá por las nubes, porque nos hablan de un cielo al que todos queremos ir, excepto que cuando nos enfermamos queremos la curación, no queremos ir tan rápido, No ¿no? no tan pronto. Ya. Sí, yo encuentro problemático, ¿no?, esta idea de que al final la comunidad que Cristo imaginó se compone de descalificados y de gente realmente que no da el ancho, de gente que va a mostrar fisuras, ¿verdad? Que no va a idear la perfección, y ese es el diseño intencional de esta comunidad. Y yo creo que acertadamente el escritor de este artículo, ¿verdad?, de Brian Burch, nos invita a reflexionar de que posiblemente esta búsqueda de la perfección sea enemigo de lo bueno, esta búsqueda de la perfección y de esta autenticidad total, ¿verdad? Que él dice que es algo generacional, pero yo creo que muchos de nosotros estamos siendo arrastrados a eso. Es enemigo de esta otra propuesta de una comunidad diversa donde quizás nos salimos, Guillermo y Elsa, porque estamos perdiendo la capacidad de conversar, Sí, la pero yo creo capacidad de que expresar. tenemos que reconocer, y es muy difícil también para los pastores, los líderes de nuestras iglesias, que tienen esa convicción de querer predicar la verdad, de querer predicar el evangelio, de desafiar de una manera santa. Santa lo digo desde el punto de vista que va de acuerdo con la voluntad de Dios y que nos desafía a nosotros desde nuestras bancas, ¿no? Porque creo que se está dando en el ethos de la comunidad
de la nación, de la sociedad, un diálogo que nos llega de muchas partes, desde diferentes medios sociales, digitales, desde los medios tradicionales como la televisión, desde muchos, entre comillas, periódicos, ¿no? Que están lanzando una propaganda muy, muy agresiva en contra de ciertos grupos de personas. Y muchas personas están creyendo esa propaganda y el desafío de muchos pastores que quieren decir la verdad, de denunciar a gobernantes corruptos, de denunciar a medios de comunicación que están despilfarrando mentiras o teorías de conspiración o creando enemigos cuando no hay enemigos, eh, creando discriminación contra grupos de personas. Es muy difícil para esos pastores decir la verdad. Mm. Corren el riesgo de quedarse sin iglesia o de que los corran de la iglesia. Entonces, lo hemos Eso, escuchado aquí y eso allá. suena muy fuerte, Suena muy fuerte, eso pero suena sucede, bastante Serrano. Yo fuerte. conozco un par de Claro, pastores que me lo sucede. han contado, que, Ya. que, Bueno, que yo se también Hay lo he ese visto. temor, se así atrevieron es. a desafiar, a incomodar a sus congregaciones y llegaron los congregantes después a decirle, ya no queremos que hables de esto. Ya. Y él se ha revertido la conversación porque ahora no es la filigresía saliendo de la iglesia por incomodidad, el pastor Pues saliendo de de la iglesia por incomodidad. sí, Pero sucede, sucede. Y de nuevo, yo creo que hay una incapacidad de conversar. también hay incapacidad no solo de conversar, pero de discernir cuál es la verdad. ¿Cuándo estamos siendo manipulados? ¿Quién nos está De ir a las manipulando? fuentes, así es. Exacto, ¿quién nos está manipulando? ¿Por qué motivos? No hay espíritu de discernimiento, no lo encuentro. Está escaso. ¿Dónde está el Espíritu Santo que nos guíe hacia esa verdad? El espíritu nunca se ha ido, ¿ah? Yo creo que así como en el Génesis habla de que el espíritu aleteaba sobre las aguas, ¿verdad? Que no había orden, había un desorden y ahí Y ahí estaba el estaba espíritu Dios, de todas así maneras. es, en el Yo pienso que nunca caos. se ha ido. El Así problema es que no es. lo podemos percibir. Ya. Y entonces hubo un caso específico en el Nuevo Testamento cuando algunos querían ir a un lugar y el espíritu les dijo, no, por ahí no, por otro camino, y entonces era una voz más o menos audible, entendible, y probablemente hoy día está contenida en muchas de las expresiones que encontramos en la Biblia, pero a la que nosotros le hacemos oídos sordos. Ese es nuestro problema. A veces viene de nosotros, no tanto de un espíritu que está ahí, pero que nosotros queremos tratar de evitarlo, ¿no? Como el profeta aquel que se fue y tenemos el gran pez que se lo engulló, gracias a Dios que después lo tiró en la playa, ¿no? Ujú. Pero eso es lo que nos dice el texto. Pero quería escapar, de alguna Ya. manera quería escapar a lo que estaba Ya, sucediendo. yo me pregunto si hay un elemento aquí de redefinir perfección y redefinirla no en términos de un filtro de autenticidad total, ¿verdad? Como hemos hablado, pero definir perfección no en cuanto a mis preferencias, pero de definir perfección como una meta, como un ideal hacia el que nos movemos, que nunca vamos a alcanzar, pero que deberíamos movernos, pero que no está informado por nada más que por el Evangelio. Es decir, creo que el problema es que la verdad del Evangelio está compitiendo con otros conceptos en el mismo plano de igualdad y no estamos entendiendo que esta perfección del Evangelio no tiene nada que ver con otras perfecciones que nosotros pudiéramos estar buscando. No sé si me Yo explico. creo que sí, que hay bastante claridad en estos términos y el artículo apunta bien al hecho de querer idealizar un conjunto de personas que está compuesto por gente como nosotros, con todas nuestras imperfecciones y con todas nuestras carencias y necesidades. Y entonces idealizamos un conjunto de personas como si fuéramos realmente tan perfectas, para usar la palabra con mucha redundancia, como lo hemos dicho acá. Y sin embargo, somos personas necesitadas,
que siempre estamos procurando la palabra que nos llegue en algún momento y que nos diga, este es el camino, por ahí tenemos que ir, por ejemplo, qué sé yo, alguna de las bienaventuranzas, ¿no?, que encontramos en los evangelios y que dice, bienaventurados son estos, ¿verdad? Y pone varios ejemplos ahí. El camino está más o menos señalado, pero nos cuesta caminar por ese camino. Es decir, cuando Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, estaba mostrando algo, estaba mostrando no solamente enseñanzas, pero ejemplos prácticos. Pero nos cuesta caminar por ese camino. Esa es nuestra realidad. Y él no prefirió la perfección en sus seguidores. Y yo creo que eso nos da mucho que pensar. Así es, también él nos dijo que él había venido a curar a los enfermos, no a los que estaban sanos. Entonces, desde ese punto de vista, Jesús no vino a buscar a los perfectos, vino al contrario, a buscar al quebrantado, a buscar al enfermo, al buscar al desamparado, a la persona que ha perdido las ansias de vivir, la persona que vive en abundante tristeza. Y a esa persona fue y es a la que viene Jesús a salvar, a acompañar, a llenar de sí mismo. Y quizás esa es la estrella norte que debería guiarnos, Guillermo y Elsa, esa actitud de Jesucristo, porque podemos caer fácilmente en posponer nuestros compromisos por no encontrar el lugar perfecto, que sería quizás lo más trivial, o siempre mucho más fácil quedarme fuera, ¿verdad? Sin meterme dentro y ser parte de esta comunidad problemática que el Señor Jesucristo diseñó para que sea problemática y así nos haga crecer. Y quizás si esta semana te encuentras evitando algo por no ser exactamente como lo que imaginas, o estás descartando algo porque no da esa autenticidad total, piensa en esa actitud del Señor Jesús. Bueno, quisiéramos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo, descárgalo semanal y gratuitamente como Entre Amigos con Gerson García en Apple, YouTube, Spotify o donde quiera que descargues tus podcasts. En esos sitios también hemos colocado enlaces a los recursos que mencionamos en nuestra conversación. Podrás dejar tus comentarios y también podrás encontrar en nuestros archivos otros temas que pudieran ser de tu interés. Te animamos de todo corazón a que compartas estas conversaciones en tus redes sociales y que invites a otros a ser parte de las mismas. Tú eres nuestra mejor manera de promoción y compartir esta conversación en tus redes no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda en gran manera. Así que encontrarás enlaces a nuestras redes sociales al descargar cada episodio en tu plataforma de podcast. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También Elsa y Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y darnos de su tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.